La madrugada se extendía fría y pesada sobre el barrio de Doctores en Ciudad de México, como si el mismísimo cielo sintiera el peso de las lágrimas que corrían sin cesar por las mejillas arrugadas de Esperanza Morales. A sus 73 años, cada línea de su rostro contaba una historia de lucha, de resistencia, de amor inquebrantable, pero esta noche, mientras observaba la montaña de sobres rojos que se acumulaban sobre la mesa de su pequeña cocina, sentía que todas esas batallas habían sido en vano. $50,000 en deudas. La cifra danzaba frente a sus ojos cansados como una maldición que se negaba a desaparecer. Para una anciana que había trabajado toda su vida con las manos, esa cantidad podría haber sido 50 millones. Sus dedos temblorosos sostenían la última carta del banco, esa hoja cruel que le daba 30 días para pagar o enfrentarse al desalojo. Las palabras «aviso final» parecían gritar desde el papel, perforando lo poco que quedaba de su esperanza. El pequeño departamento del tercer piso donde ahora vivía era una sombra patética de lo que había sido su hogar durante décadas. Las paredes desnudas parecían burlarse de ella, recordándole los cuadros familiares que había tenido que vender, las fotografías enmarcadas en plata que se fueron una por una a las casas de empeño. El refrigerador prácticamente vacío zumbaba con un sonido desafinado, como si también estuviera muriendo lentamente. Esperanza había sido una mujer orgullosa toda su vida, orgullosa de su trabajo, orgullosa de su familia, orgullosa de haber levantado un imperio de hilos y agujas que había vestido a 3 generaciones de mujeres en la colonia Roma. Bordados Esperanza no era solo un negocio, era un legado, una tradición familiar que se remontaba a su abuela, una mujer zapoteca que había llegado a la capital con una máquina de coser bajo el brazo y sueños cosidos al corazón. Durante 42 años, su taller había sido el corazón palpitante de la cuadra. Las mañanas comenzaban siempre con el aroma a café recién hecho y el sonido reconfortante de las máquinas Singer trabajando en perfecta armonía. Era un lugar donde las novias llegaban nerviosas con revistas arrugadas y salían radiantes con vestidos que parecían salidos de cuentos de hadas, donde las quinceañeras tímidas se transformaban en princesas y donde las madres encontraban la blusa perfecta para la graduación de sus hijos. Esperanza conocía a cada una de sus clientas por su nombre, sabía cuántos hijos tenían, sus alegrías y sus tristezas. No era solo una costurera, era la confidente del barrio, la mujer que guardaba secretos susurrados entre puntadas y que repartía consejos junto con los vestidos terminados. Su esposo Aurelio solía bromear diciendo que ella no cosía telas, sino sueños, y en cierta forma tenía razón. Aurelio. El pensamiento de su esposo le atravesó el pecho como una aguja oxidada. Había muerto hace 2 años, pero su ausencia seguía doliendo como una herida abierta. Era él quien manejaba las finanzas del taller, quien hablaba con los proveedores, quien la tranquilizaba cuando las cuentas no cuadraban. Sin él, Esperanza se había sentido como un barco sin timón en medio de una tormenta. La enfermedad de Aurelio había sido brutal, no solo emocionalmente, sino económicamente. El cáncer de páncreas llegó como un ladrón silencioso, robándoles primero la salud, luego los ahorros y finalmente la esperanza. Los tratamientos experimentales en Houston prometían una posibilidad de cura, pero costaban una fortuna que ellos no tenían. Sin dudarlo, Esperanza había hipotecado el taller, había pedido préstamos usurarios, había vendido hasta sus joyas de boda. «Mi amor vale más que todo esto», le había dicho a Aurelio mientras firmaba documentos que no entendía completamente, con letras pequeñas que escondían intereses que la devorarían. Había gastado todo lo que tenía y lo que no tenía, persiguiendo un milagro médico que nunca llegó. Aurelio murió en sus brazos en un cuarto de hospital frío, susurrándole que la amaba y pidiéndole perdón por dejarla sola. La pandemia había sido el golpe final. Con el taller cerrado por las restricciones sanitarias, sin clientas, sin ingresos, las deudas crecían como un cáncer maligno. Los acreedores llegaban como buitres, primero con cartas educadas, luego con amenazas veladas, finalmente con ultimátums que no dejaban lugar a la negociación. Se vio obligada a vender el taller por una fracción de su valor real, apenas lo suficiente para pagar una parte de lo que debía. Ahora sentada en esa cocina diminuta,
Con las facturas vencidas esparcidas como naipes de mala suerte, Esperanza sentía que había llegado al final del camino. A los 73 años, después de una vida entera de trabajo honesto, se encontraba completamente sola, sin ingresos estables, con una salud quebradiza y una deuda que la perseguía como una sombra vengativa. Su hija Rosa vivía en Houston, trabajando como enfermera y criando a sus propios hijos. Le enviaba dinero cuando podía, pero Esperanza sabía que Rosa también tenía sus propias dificultades. Su nieto Sebastián estudiaba medicina en una universidad cara, y cada centavo de la familia se destinaba a sus estudios. No podía ser una carga para ellos, no después de todo lo que habían sacrificado. El orgullo, ese compañero cruel de toda la vida, le impedía humillarse más. Ya había vendido todo lo que tenía valor, los anillos de su abuela, la vajilla de Talavera que había heredado de su madre, incluso la medalla de oro de la Virgen de Guadalupe que había llevado al cuello durante 50 años. Todo se había ido alimentando a esa bestia insaciable llamada deuda. Los días se habían vuelto una rutina mecánica de supervivencia. Despertaba antes del amanecer, no por costumbre, sino porque el miedo no la dejaba dormir. Revisaba sus bolsillos, contaba las monedas, calculaba cuántos días podía estirar una lata de frijoles. Había intentado buscar trabajo, pero a los 73 años, con las manos artríticas y la vista cansada, nadie la quería contratar. «Está muy mayor, señora», le habían dicho en el último taller donde se atrevió a pedir empleo. «Ya no tenemos empleos para personas de su edad». Las palabras le habían dolido más que cualquier aguja mal clavada, como si su experiencia de décadas, su destreza incomparable, su conocimiento profundo del oficio, no valieran nada por el simple hecho de haber vivido mucho. Por las noches, cuando el silencio del departamento se volvía ensordecedor, Esperanza miraba hacia el techo agrietado y se preguntaba en qué momento exacto su vida se había descarrilado. ¿Había sido cuando aceptó el primer préstamo? ¿Cuando decidió apostar todo por la salud de Aurelio? ¿O había sido mucho antes, cuando creyó ingenuamente que el trabajo duro era suficiente para garantizar la estabilidad? Pero Esperanza Morales no siempre había vivido así. Su historia había comenzado de manera muy diferente, en una casita humilde de la colonia Doctores, donde nació un día de lluvia de 1950. Su madre, doña Carmen, era costurera también, una mujer fuerte que había criado a 5 hijos prácticamente sola mientras su esposo trabajaba en la construcción de obras que nunca parecían terminar. Esperanza había aprendido a coser antes que a leer. Sus primeros recuerdos eran del sonido hipnótico de la máquina Singer de su madre, del olor a almidón en las telas planchadas, del tacto suave de las sedas que llegaban en rollos misteriosos desde las tiendas del centro. A los 8 años ya sabía enhebrar una aguja con los ojos cerrados. A los 12 podía hacer ojales perfectos. A los 15 era capaz de tomar medidas y crear patrones que parecían hechos por una maestra con décadas de experiencia. Su madre había muerto cuando Esperanza tenía apenas 18 años, dejándole como herencia únicamente la máquina de coser y un cuaderno de tapas gastas donde había anotado durante años los secretos del oficio: cómo conseguir que una falda cayera perfectamente, qué tipo de hilo usar para cada tela, cómo hacer que un vestido sencillo se viera elegante. Ese cuaderno se convertiría en su Biblia, en el mapa que la guiaría a través de las décadas siguientes. Conoció a Aurelio en una verbena de la iglesia cuando ella tenía 20 años y él 23. Él trabajaba como electricista y tenía unas manos fuertes y hábiles que sabían arreglar cualquier cosa que se descompusiera. Esperanza se enamoró de su risa fácil, de la forma en que la miraba cuando ella hablaba de sus sueños, de tener algún día su propio taller, de cómo nunca se burló de sus ambiciones, aunque otros le decían que una mujer debería conformarse con coser para su propia familia. Se casaron en 1972, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José Obrero. Esperanza llevó un vestido que ella misma había cosido, trabajando en él durante las noches por más de 6 meses. Era de seda blanca con bordados delicados en hilo de plata que formaban pequeñas rosas en el corpiño. Cuando caminó hacia el altar, los invitados susurraron admirados. Aurelio lloró al verla, y ella supo en ese momento que había encontrado no solo a un esposo, sino a un compañero que creería en sus sueños. Los primeros años fueron duros.
Vivían en un departamento pequeño donde Esperanza había instalado su taller en lo que debería haber sido la recámara principal. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, tomando cualquier encargo que llegara, desde dobladillos simples hasta vestidos de primera comunión. Aurelio llegaba de trabajar y la encontraba inclinada sobre la máquina, con las lentes puestas y una concentración que lo maravillaba. «Vas a quedarte ciega de tanto coser», le decía él mientras le masajeaba los hombros tensos. «Pero voy a ser la mejor costurera de toda la ciudad», respondía ella sin levantar la vista de su trabajo. Y tenía razón. Poco a poco, la reputación de Esperanza se extendió por toda la colonia Roma. Las señoras venían de colonias lejanas para que ella les hiciera sus vestidos de fiesta. Los novios llegaban con telas caras compradas en el centro, confiando en que ella sabría convertirlas en trajes de ensueño. En 1975 nació Rosa, una niña hermosa que desde pequeña mostró fascinación por las telas y los colores. Esperanza trabajaba con la bebé durmiendo en una canasta al lado de la máquina, mecida por el ritmo constante de las puntadas. Rosa crecía entre retazos de tela, botones brillantes y carretes de hilo de todos los colores imaginables. Cuando Rosa cumplió 5 años, Aurelio le dio a Esperanza la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Había ahorrado durante años, peso por peso, escondiendo dinero en una lata de café que guardaba en el fondo del ropero. Tenía suficiente para el enganche de un local pequeño en la avenida Álvaro Obregón, en el corazón de la colonia Roma. «Es nuestro momento, mi amor», le dijo esa noche, mientras contaban los billetes arrugados sobre la mesa de la cocina. «Tu taller va a ser el más famoso de toda la ciudad». Esperanza lloró de emoción. Después de 8 años trabajando en condiciones precarias, finalmente tendría un espacio digno para crear. El local era pequeño, apenas 25 metros cuadrados, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural y un espacio en la parte trasera donde podría instalar las máquinas de coser. La inauguración de Bordados Esperanza fue una fiesta que duró 3 días. Vinieron todos los vecinos, todos los clientes que había atendido durante años, todos los familiares que habían creído en su sueño. Aurelio colgó un letrero pintado a mano que él mismo había hecho, con letras doradas que brillaban bajo el sol matutino. Los primeros años en el nuevo local fueron mágicos. Esperanza contrató a su primera empleada, Socorro, una mujer mayor que tenía unas manos prodigiosas para el bordado. Luego llegó Lupita, especialista en ojales y acabados finos, después Remedios, que podía hacer cualquier tipo de zurcido invisible. El taller se llenó de risas, de conversaciones que se extendían durante horas, de secretos compartidos entre mujeres que encontraban en ese espacio no solo un lugar de trabajo, sino un refugio donde podían ser ellas mismas. Durante los años 80, Bordados Esperanza se convirtió en una institución en la colonia Roma. Era el lugar donde las madres llevaban a sus hijas para elegir el vestido de 15 años, donde las novias llegaban con sueños vagos y salían con certezas hermosas, donde las señoras de sociedad encargaban sus vestidos para eventos importantes. Esperanza tenía un don especial para entender lo que cada mujer necesitaba, no solo en términos de ropa, sino emocionalmente. Sabía cuándo una novia estaba nerviosa por la boda y necesitaba palabras tranquilizadoras. Sabía cuándo una quinceañera se sentía insegura de su cuerpo y necesitaba un diseño que la hiciera sentir hermosa. Sabía cuándo una señora mayor quería sentirse joven otra vez y necesitaba un vestido que la transportara a otros tiempos. «Usted no hace vestidos, señora Esperanza», le había dicho una vez doña Soledad, una clienta que había venido al taller durante más de 15 años. «Usted hace milagros con tela». Rosa creció prácticamente en el taller. Hacía sus tareas en una mesita pequeña que Aurelio había instalado en una esquina, rodeada del sonido constante de las máquinas y las conversaciones de las mujeres. Aprendió a coser desde muy pequeña, aunque nunca mostró la pasión que Esperanza había esperado. En cambio, se interesó por la medicina, estudiando con una dedicación que llenaba de orgullo a sus padres. «Quiero ayudar a la gente de otra manera», le explicó a Esperanza cuando tenía 15 años, y ya era claro que su futuro no estaría en el taller. «Usted cura el alma con sus vestidos. Yo quiero curar el cuerpo con medicina». Esperanza entendió.
Aunque había soñado con que Rosa continuara el negocio familiar, sabía que cada persona tenía su propio camino. Rosa estudió enfermería con excelentes calificaciones, se casó con un buen hombre llamado David y se mudó a Houston, donde las oportunidades para los profesionales de la salud eran mejores. Los años 90 trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La economía mexicana pasaba por dificultades, pero el taller de Esperanza siguió prosperando. Había algo en su trabajo que trascendía las crisis económicas, algo en la forma en que sus vestidos hacían sentir especiales a las mujeres que los usaban. Fue durante esos años que llegó al taller la clienta que cambiaría su perspectiva para siempre. Se llamaba Patricia y era una empresaria exitosa que había escuchado hablar de Esperanza en círculos exclusivos de la ciudad. Llegó al taller en un Mercedes-Benz negro, vestida con ropa cara pero sin personalidad. «Quiero algo único», le dijo a Esperanza. «Algo que nadie más tenga. El dinero no es problema». Esperanza la estudió durante largo rato. Patricia tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Durante las siguientes semanas, mientras trabajaba en su vestido, Esperanza descubrió que Patricia estaba pasando por un divorcio difícil, que se sentía traicionada y vulnerable. El vestido que Esperanza creó para ella no era solo hermoso, era una armadura de confianza. Cuando Patricia se lo probó por primera vez, se echó a llorar frente al espejo. «Me había olvidado de que podía sentirme bella», murmuró entre lágrimas. No solo por fuera, sino por dentro. Esa experiencia le enseñó a Esperanza que su trabajo tenía un poder que iba más allá de la costura. Ella no solo creaba ropa, creaba transformaciones. Sus vestidos tenían la capacidad de hacer que las mujeres se reconectaran con su feminidad, con su fuerza, con su belleza interior. Los años dorados del taller duraron hasta el 2020, cuando la vida de Esperanza comenzó a desmoronarse como un vestido mal cosido. Todo empezó con la tos persistente de Aurelio, una tos seca que al principio atribuyeron al cambio de estación. «Es solo un resfriado», decía él, pero Esperanza notaba cómo cada día se veía más pálido, cómo perdía peso sin razón aparente. Cuando finalmente fueron al médico, el diagnóstico cayó sobre ellos como un rayo en cielo despejado. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. El oncólogo, un hombre joven con ojos tristes, les explicó las opciones con una gentileza que hacía todo más doloroso. Los tratamientos convencionales ofrecían pocas esperanzas, pero había terapias experimentales en Houston que podrían darles más tiempo. «¿Cuánto cuesta?», había preguntado Aurelio con voz temblorosa. «El tratamiento completo podría costar alrededor de $200,000, respondió el médico. Desafortunadamente, los seguros mexicanos no cubren tratamientos experimentales en el extranjero. $200,000. La cifra se quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Para ellos, que toda su vida habían trabajado peso por peso, esa cantidad era imposible de imaginar. Pero Esperanza miró a Aurelio, al hombre que había sido su compañero durante casi 50 años, y supo que no había nada que no fuera capaz de hacer por él. «Vamos a conseguir ese dinero», le dijo esa noche, mientras él dormía inquieto a su lado. «Como sea, vamos a conseguirlo». La primera hipoteca del taller fue apenas el comienzo. El local que tanto trabajo les había costado comprar, que había sido testigo de miles de sueños hechos realidad, se convirtió en una ficha más en la apuesta desesperada por la vida de Aurelio. Pero el dinero de la hipoteca apenas cubrió los primeros exámenes y consultas en Houston. Esperanza comenzó a vender todo lo que tenía valor. Las máquinas de coser industriales más nuevas fueron las primeras en irse. Luego las telas caras que había estado guardando para ocasiones especiales. Los muebles antiguos del taller, la vitrina de cristal donde exhibía sus trabajos más elaborados, hasta los maniquíes que había comprado en Francia años atrás. Cada venta era como arrancarle un pedazo a su alma, pero Esperanza lo hacía sin dudarlo. Aurelio era más importante que cualquier objeto material. Él había sacrificado tanto por ella durante todos esos años, trabajando dobles turnos para ayudarla a comprar telas caras, apoyándola cuando otros le decían que una mujer no podía manejar un negocio, siendo su roca durante las épocas difíciles. Los prestamistas llegaron como buitres oliendo la desesperación,
hombres con sonrisas falsas y contratos llenos de letra pequeña que prometían dinero rápido a cambio de intereses que parecían razonables al principio, pero crecían como un tumor maligno. Esperanza firmó documentos que no entendía completamente, cegada por la urgencia de conseguir fondos para el tratamiento. Rosa vino desde Houston para acompañarlos durante las primeras sesiones de quimioterapia. Ver a su padre conectado a máquinas, perdiendo peso día tras día, fue devastador para toda la familia. Pero había momentos de esperanza. Los doctores hablaban de respuesta positiva y marcadores que mejoran. Esperanza se aferraba a esas palabras como a una cuerda en medio de una tormenta. Durante 6 meses, hicieron viajes constantes a Houston. El taller quedó prácticamente abandonado mientras Esperanza se dedicaba por completo al cuidado de Aurelio. Socorro, Lupita y Remedios trataron de mantener el negocio funcionando, pero sin la presencia de Esperanza, sin su ojo experto para los diseños y su trato personal con las clientas, los pedidos comenzaron a escasear. Las cuentas se acumulaban como nubes de tormenta, las rentas vencidas, los servicios cortados, los proveedores que se negaban a dar más crédito. Esperanza había gastado más de $150,000 entre tratamientos, viajes, estancias en hoteles y medicamentos. El taller estaba hipotecado al máximo, pero aún necesitaban más dinero. Fue entonces cuando llegó Raúl Sánchez a su vida. Se presentó como un consultor financiero que se especializaba en ayudar a familias en crisis médicas. Era un hombre bien vestido, con una sonrisa convincente y una manera de hablar que inspiraba confianza. Le ofreció un préstamo de $50,000 con pagos muy flexibles y tasas preferenciales para casos humanitarios. «Entiendo su situación, señora Morales», le había dicho en su oficina elegante en la zona rosa. «Tenemos programas especiales para familias que están luchando contra el cáncer. Lo importante es que su esposo reciba el tratamiento que necesita». Esperanza firmó sin leer todo el documento. Después se daría cuenta de que las tasas preferenciales se multiplicaban cada mes, que los pagos flexibles incluían penalizaciones brutales por retraso, que había firmado prácticamente una sentencia de esclavitud financiera. Pero en ese momento solo podía pensar en conseguir el dinero para las últimas sesiones del tratamiento. El final llegó de manera súbita y cruel. Aurelio había estado respondiendo bien a la quimioterapia durante las últimas semanas. Los médicos hablaban de la posibilidad de realizar una cirugía que podría extender significativamente su vida. Esperanza había comenzado a creer que el milagro por el que tanto había orado finalmente estaba ocurriendo. Pero una madrugada de diciembre, Aurelio se desplomó en el baño del hotel donde se hospedaban en Houston. El corazón, debilitado por meses de tratamiento agresivo, simplemente se detuvo. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero era demasiado tarde. Aurelio murió camino al hospital, agarrando la mano de Esperanza y susurrándole que la amaba. El regreso a México fue una pesadilla borrosa. Los trámites para repatriar el cuerpo, el funeral que tuvieron que hacer con dinero prestado, las condolencias de cientos de personas que habían conocido y querido a Aurelio. Esperanza se movía como una autómata, haciendo lo que tenía que hacer, pero sin realmente estar presente. Cuando finalmente pudo sentarse a hacer cuentas, la realidad la golpeó con la fuerza de un mazo. Habían gastado más de $200,000 en el tratamiento. El taller estaba hipotecado hasta el techo. Debía dinero a prestamistas cuyas tasas de interés habían convertido los $50,000 originales en una deuda de casi $80,000. Y Aurelio había muerto de todas formas. La pandemia llegó apenas unos meses después, como si el universo hubiera decidido que aún no había sufrido lo suficiente. Las restricciones sanitarias obligaron a cerrar el taller durante meses. Las empleadas que había logrado mantener trabajando tuvieron que buscar otros empleos. Las clientas que quedaban cancelaron sus pedidos o simplemente desaparecieron. Socorro murió de COVID en mayo del 2020. Lupita se mudó a Puebla para vivir con sus hijos. Remedios encontró trabajo en una maquiladora donde le pagaban una fracción de lo que ganaba en el taller, pero al menos tenía ingresos fijos. Una por una, las mujeres que habían sido la familia de Esperanza durante décadas se fueron, llevándose con ellas pedazos de la historia del taller. Los acreedores no tuvieron misericordia de la pandemia.
Las llamadas comenzaron a las 6 de la mañana y continuaban hasta las 10 de la noche. Voces impersonales que le recordaban constantemente que debía dinero, que los intereses seguían corriendo, que las consecuencias legales de no pagar serían severas. Raúl Sánchez resultó ser exactamente lo que Esperanza había temido en el fondo de su corazón. Cuando no pudo hacer los pagos durante los meses de cuarentena, él llegó al taller con 2 hombres grandes y una sonrisa que ya no tenía nada de amigable. «Señora Morales, entiendo que está pasando por un momento difícil», le dijo, mientras sus acompañantes revisaban las máquinas que quedaban en el taller. «Pero los negocios son negocios. O me paga lo que debe, con intereses y penalizaciones, o tendremos que tomar posesión de todo esto». La cifra que le presentó era obscena. Los $50,000 originales se habían convertido en casi 120,000, con intereses, penalizaciones y gastos administrativos que aparecían de la nada. Era matemáticamente imposible que ella pudiera pagar esa cantidad. «No tengo ese dinero», le dijo Esperanza con la poca dignidad que le quedaba. «Pues entonces tendremos que llegar a otro arreglo», respondió Raúl con una sonrisa fría. «Puedo ser generoso y aceptar la venta del local por $80,000. Es menos de lo que vale, pero considerando las circunstancias, Esperanza entendió que no tenía opción. Firmar esa venta significaba perder para siempre el taller que había sido su vida, pero la alternativa era peor. Raúl había dejado claro que tenía formas menos amigables de cobrar sus deudas. El día que entregó las llaves del taller fue el día que murió una parte de Esperanza que nunca volvería a vivir. Caminó por el local vacío una última vez, recordando todas las vidas que habían pasado por ese espacio, todos los sueños que se habían hecho realidad entre esas paredes. Sus pasos resonaban en el espacio vacío como un eco de todo lo que había perdido. Se mudó al departamento en la colonia Doctores con una maleta de ropa, la máquina de coser que había heredado de su madre y una deuda de más de $50,000 que la seguiría como una sombra por el resto de su vida. A los 73 años, después de trabajar desde los 8, se encontraba más pobre que cuando había empezado. Las noches se habían vuelto el peor momento para Esperanza. Durante el día podía mantenerse ocupada buscando trabajos ocasionales, haciendo arreglos menores de costura para las vecinas por unas pocas monedas, o simplemente sentada en el parque viendo pasar la vida. Pero cuando caía la oscuridad y se quedaba sola en ese departamento que olía a humedad y desesperanza, los pensamientos la atacaban como lobos hambrientos. Había intentado todo lo que estaba a su alcance. Pidió trabajo en todos los talleres de costura de la zona, pero la respuesta era siempre la misma. Estaba muy mayor, sus manos ya no eran lo suficientemente firmes, los horarios eran muy demandantes para alguien de su edad. Era como si el mundo hubiera decidido que a los 73 años ya no tenía nada que ofrecer, como si toda su experiencia y sabiduría se hubieran vuelto irrelevantes de la noche a la mañana. Intentó vender comida casera, pero no tenía dinero para comprar los ingredientes en cantidad suficiente para hacer un negocio rentable. Trató de ofrecer clases de costura, pero las jóvenes de ahora querían aprender en academias formales con certificados oficiales, no con una anciana en un departamento pequeño. Cada puerta que tocaba se cerraba con la misma sonrisa educada pero firme que le decía que no había lugar para ella en el mundo moderno. Los cobradores siguieron llegando como cuervos persistentes. Raúl Sánchez había vendido parte de su deuda a otros prestamistas aún menos escrupulosos, hombres que llegaban a cualquier hora del día amenazando con consecuencias que preferían no explicar en detalle. Esperanza había aprendido a reconocer sus voces por teléfono y simplemente no contestaba, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que perdieran la paciencia. La carta de desalojo había llegado un martes por la mañana, entregada por un mensajero que parecía más avergonzado que ella misma. 30 días para pagar 3 meses de renta atrasada más penalizaciones o enfrentarse a la expulsión legal. Esperanza había leído la carta una docena de veces, como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia, pero siempre decían lo mismo. Había pensado en llamar a Rosa, pero cada vez que tomaba el teléfono, algo la detenía. Su hija tenía sus propios problemas. Los gastos médicos de David, después de su accidente de trabajo, la universidad cara de Sebastián, la hipoteca de su casa en Houston
que se había vuelto más difícil de pagar con la inflación. Rosa ya le enviaba dinero cuando podía, pequeñas cantidades que Esperanza recibía con gratitud y vergüenza a partes iguales. Una semana antes de que venciera el ultimátum del banco, Esperanza se sentó en su pequeña cocina y hizo algo que no había hecho en años: una lista de todo lo que debía. El ejercicio fue más doloroso de lo que había esperado. Los números se sumaban de manera despiadada, creando una cifra que parecía salida de una pesadilla. $52,000 en total. Préstamos con intereses compuestos que habían crecido como tumores malignos. Rentas atrasadas con penalizaciones que se multiplicaban cada mes. Servicios básicos que había logrado mantener conectados a base de promesas que ya no podía cumplir. Era una montaña imposible de escalar para cualquier persona, pero para una anciana sin ingresos fijos, era literalmente inalcanzable. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas lejanas e inalcanzables. Por primera vez en su vida, entendió por qué algunas personas mayores simplemente se rendían. No era cobardía, era una matemática simple. Cuando los problemas superan todas las soluciones posibles, cuando el esfuerzo ya no es suficiente, cuando el mundo te dice de todas las formas posibles que ya no perteneces a él. Pero entonces vio algo que la hizo cambiar de opinión. En el edificio de enfrente, en un departamento iluminado del 5º piso, una mujer joven cosía a máquina. Era muy tarde, probablemente pasaba de la medianoche, pero la mujer seguía trabajando con la concentración que Esperanza reconocía de sus propios años de costurera nocturna. Era alguien que trabajaba por necesidad, que peleaba contra las circunstancias con las únicas armas que tenía, sus manos y su determinación. La imagen le recordó a ella misma 40 años atrás, cuando trabajaba hasta altas horas para cumplir con los pedidos, cuando cada peso contaba, cuando los sueños parecían posibles si trabajabas lo suficientemente duro. Esa mujer joven no se había rendido. ¿Cómo podía hacerlo ella? Al día siguiente era domingo, y Esperanza despertó con una claridad extraña en la mente. Se bañó con cuidado, se puso su mejor vestido, uno que ella misma había hecho años atrás y que aún le quedaba perfectamente, y salió a caminar por las calles que conocía como la palma de su mano. Sus pasos la llevaron, casi sin darse cuenta, hasta la parroquia de San Judas Tadeo, la misma iglesia donde había rezado durante décadas, donde había pedido por la salud de Aurelio, donde había agradecido por los años buenos y había suplicado durante los malos. El templo se alzaba imponente en la esquina, con sus torres gemelas que parecían tocar el cielo y sus puertas de madera tallada que habían sido testigos de tantas lágrimas y oraciones. Era temprano, antes de la primera misa, y la iglesia estaba prácticamente vacía. Solo había una señora mayor encendiendo veladoras frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y un hombre joven arrodillado en una de las bancas delanteras, orando con la intensidad de quien carga un peso muy grande. Esperanza caminó lentamente por el pasillo central, sintiendo cómo sus zapatos resonaban en el silencio sagrado. El aroma a incienso y cera de velas la envolvió como un abrazo familiar. Había algo en la atmósfera de esa iglesia que siempre la tranquilizaba, como si entre esas paredes fuera posible creer que existían fuerzas más grandes que los problemas humanos. Se dirigió directamente al altar mayor, donde una imagen de Cristo crucificado la miraba con ojos que parecían entender todo el dolor del mundo. Era la misma imagen frente a la cual había orado cuando Rosa estaba enferma de niña, cuando el taller pasaba por épocas difíciles, cuando Aurelio recibió el diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre. Se arrodilló en la primera banca, sintiendo cómo sus rodillas protestaban contra el mármol frío. Sus manos temblorosas se entrelazaron en una posición que conocía desde la infancia, cuando su madre la traía a esta misma iglesia y le enseñaba que siempre había que agradecer antes de pedir. «Señor Jesús», comenzó con voz apenas audible, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que he perdido la fe muchas veces durante estos últimos años. Cuando Aurelio se enfermó, cuando murió, cuando perdí el taller, hubo momentos en que pensé que tú nos habías abandonado». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero continuó hablando. «Sé que tal vez me merezco todo lo que me está pasando. Tal vez fui muy orgullosa. Tal vez confié demasiado en mis propias fuerzas y no lo suficiente en ti. Tal vez estos sufrimientos
Son un castigo por algo que hice mal. Se detuvo un momento, limpiándose los ojos con un pañuelo gastado que llevaba en el bolsillo. En el silencio de la iglesia, solo se escuchaba el murmullo distante de las oraciones del joven en las bancas delanteras y el sonido suave de las velas que crepitaban. «Pero no puedo más, Señor. Tengo 73 años y debo $52,000 que nunca voy a poder pagar. En 3 semanas van a echarme del único lugar que me queda. No tengo familia a quien recurrir sin ser una carga. No tengo fuerzas para empezar de nuevo». Su voz se quebró completamente y tuvo que parar para recuperar la compostura. Cuando pudo continuar, las palabras salieron desde lo más profundo de su alma. «No te pido riquezas, Señor. No te pido lujos ni comodidades. Solo te pido una oportunidad, una puerta que se abra, una mano que se extienda. Si realmente escuchas las oraciones de una anciana desesperada, ayúdame. Dame una señal de que no estoy completamente sola en este mundo». Se quedó allí durante más de 2 horas, rezando el rosario con las cuentas gastadas que había heredado de su madre, recordando oraciones de su infancia que parecían tener más poder cuando las había aprendido, susurrando súplicas que nacían desde el lugar más herido de su corazón. Cuando finalmente se levantó para irse, la iglesia se había llenado con los feligreses de la misa de las 10. Familias enteras con niños vestidos de domingo, parejas jóvenes que se tomaban de la mano, ancianos que llegaban apoyándose en bastones, pero con la fe intacta. Esperanza los miró y sintió una punzada de envidia por esa capacidad de creer que aún tenían, por esa certeza de que sus oraciones serían escuchadas. Salió de la iglesia sintiéndose extrañamente vacía, pero también más ligera, como si hubiera depositado parte de su carga en el altar. No esperaba un milagro inmediato, no esperaba que sus problemas desaparecieran mágicamente, pero había algo en el acto mismo de la oración que la había tranquilizado. Caminó de regreso a su departamento, por calles que conocía de memoria, pasando frente a negocios que habían cerrado durante la pandemia, frente a edificios que mostraban las cicatrices de los terremotos, frente a vidas que seguían su curso normal, sin saber nada de su desesperación silenciosa. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en semanas, no porque hubiera solucionado algo, sino porque había admitido finalmente que no podía solucionar nada con sus propias fuerzas. Era una rendición, pero también una liberación. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete al canal para seguir cada parte de este testimonio. Lo que estás por descubrir cambiará tu manera de ver los milagros. El lunes amaneció gris y nublado, con esa humedad pesada que caracteriza a Ciudad de México en temporada de lluvias. Esperanza despertó temprano, como había sido su costumbre durante toda la vida, pero por primera vez en meses no sintió inmediatamente el peso aplastante de sus problemas. Había algo diferente en el aire, una sensación que no sabía cómo explicar. Se preparó un té con las últimas hojas que le quedaban y se sentó junto a la ventana, observando la ciudad despertar. Los trabajadores apresurándose hacia el metro, los niños caminando hacia la escuela con sus uniformes impecables, las señoras abriendo sus pequeños negocios con la esperanza de que ese día fuera mejor que el anterior. Vida normal, vida que continuaba sin importar las tragedias individuales. A las 9:47 de la mañana, el teléfono sonó. Esperanza dudó antes de contestar, porque últimamente las únicas llamadas que recibía eran de cobradores o personas que se habían equivocado de número. Pero algo la impulsó a levantar el auricular. «¿Señora Esperanza Morales?», preguntó una voz femenina, joven y amable. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Mi nombre es Victoria Enríquez. Soy productora de contenido para Televisa. Nos llegó su historia a través de una trabajadora social del DIF y nos gustaría mucho conocerla». Esperanza frunció el ceño, completamente confundida. «No entiendo, señorita. No he hablado con ninguna trabajadora social. Debe haber algún error». «No hay error, señora Morales. Nos dijeron que usted era una de las costureras más talentosas de la colonia Roma, que durante décadas tuvo un taller que era prácticamente una institución en la zona. Estamos produciendo un documental sobre artesanos mexicanos que han perdido sus talleres debido a la pandemia, y su historia nos parece perfecta para el proyecto». El corazón de Esperanza comenzó a latir más fuerte. ¿Cómo era posible que alguien hubiera hablado de ella? Hacía meses que no tenía contacto con nadie relacionado con su antigua vida profesional. «Señorita,
Creo que está confundida. Ya no tengo taller. Perdí todo hace tiempo. No creo que mi historia sea interesante para un documental. Al contrario, señora Morales, precisamente eso es lo que queremos mostrar, cómo la pandemia afectó a los artesanos tradicionales mexicanos. ¿Podríamos visitarla esta tarde? Solo sería una entrevista preliminar para conocer su historia. Esperanza miró alrededor de su pequeño departamento, avergonzada de la modestia del lugar. Señorita, no tengo un lugar muy elegante para recibirla. Vivo en un departamento pequeño, no tengo muebles finos. No se preocupe por eso, señora Esperanza. Lo que nos interesa es su historia, su talento, su experiencia. Los lugares elegantes no hacen las mejores historias. Después de colgar, Esperanza se quedó inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Sería esto una respuesta a su oración del día anterior? ¿O simplemente una coincidencia cruel que terminaría en otra desilusión? Pasó el resto de la mañana limpiando el departamento con una energía que no había sentido en meses. Sacó su máquina de coser de la esquina, donde la tenía guardada, y la colocó en la mesa de la cocina. Buscó entre sus pocas pertenencias algunas fotografías del taller en sus épocas doradas y algunos ejemplos de su trabajo que aún conservaba. Victoria llegó a las 3 de la tarde, acompañada de un camarógrafo y una asistente. Era una mujer de unos 35 años, con una sonrisa cálida y ojos inteligentes que transmitían genuino interés. Vestía de manera sencilla pero elegante y tenía esa energía de las personas que aman genuinamente su trabajo. Señora Esperanza, es un honor conocerla, dijo mientras le estrechaba la mano con firmeza. Espero que no le moleste que hayamos traído equipo de grabación. Solo queremos registrar nuestra conversación para uso interno. No se preocupe, mijita. Pasen, aunque, como les dije, no tengo mucho que ofrecer. Lo que usted tiene es exactamente lo que necesitamos, respondió Victoria con una sonrisa que parecía genuina. Durante las siguientes 3 horas, Esperanza compartió su vida de una manera que no había hecho con nadie desde la muerte de Aurelio. Habló de sus comienzos como aprendiz de su madre, de los primeros años difíciles cuando apenas tenía clientes, de cómo había construido su reputación puntada por puntada, cliente por cliente. Mostró fotografías del taller en sus mejores épocas, las paredes llenas de vestidos terminados, esperando ser recogidos, las empleadas trabajando con sonrisas en sus máquinas, las clientas posando orgullosas con sus creaciones. Cada imagen contaba una historia, y Esperanza recordaba los detalles de cada vestido, cada ocasión especial, cada momento de felicidad que había ayudado a crear. Esto no era solo un negocio, explicó mientras mostraba la foto de una quinceañera radiante en un vestido azul cielo bordado con flores de plata. Esto era crear momentos especiales para las familias. Cada vestido llevaba un pedacito de mis sueños y otro pedacito de los sueños de quien lo usaba. Victoria escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente entendía la importancia cultural del trabajo artesanal. No era solo una entrevista superficial para llenar tiempo en televisión. Había un respeto genuino por la historia que Esperanza estaba contando. Señora Esperanza, ¿aún tiene su máquina de coser? Sí, es lo único que me quedó de todo aquello. Es la misma máquina que heredé de mi madre. ¿Podría hacernos una demostración? ¿Podría mostrarnos cómo trabaja? Esperanza dudó un momento. Hacía meses que no cosía nada significativo, solo pequeños arreglos ocasionales para las vecinas. Pero cuando se sentó frente a su vieja Singer y comenzó a trabajar con una tela sencilla que Victoria había traído, algo mágico ocurrió. Sus manos, que temblaban por las mañanas debido a la ansiedad y la mala alimentación, se volvieron firmes y seguras. Los dedos encontraron automáticamente los ritmos que habían perfeccionado durante décadas. Era como si la máquina tuviera memoria propia y recordara todas las obras maestras que había ayudado a crear. Esperanza decidió bordar una rosa, la misma flor que había sido su diseño favorito durante años. Mientras trabajaba, habló de las técnicas que había aprendido de su madre, de los secretos que se transmitían de generación en generación, de cómo cada tipo de tela requería un toque diferente. El camarógrafo capturó cada puntada, cada expresión de concentración en el rostro de Esperanza, cada momento en que se transformaba de una anciana desesperada en la artista maestra que había sido toda su vida.
Era evidente que estaban presenciando algo especial, algo que trascendía el simple acto de coser. «Esto es extraordinario», murmuró Victoria, mientras observaba cómo la rosa tomaba forma bajo las manos expertas de Esperanza. «Su técnica es impecable. Es evidente que tiene un don especial». Cuando Esperanza terminó la rosa, el pequeño departamento se había llenado de una energía diferente. Ya no parecía el refugio modesto de una anciana en decadencia, sino el taller íntimo de una artista que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. «Señora Esperanza», dijo Victoria, después de que el camarógrafo guardara su equipo, «tengo una propuesta que hacerle, pero quiero que sepa que no tiene nada que ver con el documental. Eso ya está decidido. Usted definitivamente será parte de nuestro proyecto». Esperanza la miró con curiosidad y un poco de temor. Las propuestas últimamente habían resultado ser trampas disfrazadas. «¿Conoce las tiendas Liverpool?» «Por supuesto, mijita. Son las tiendas más elegantes de México». Pues resulta que Liverpool está lanzando una línea especial de productos artesanales mexicanos. Se llama Raíces Mexicanas y buscan artesanos auténticos que puedan crear piezas únicas que representen la verdadera artesanía tradicional de nuestro país. Victoria hizo una pausa para que Esperanza procesara la información. Su trabajo es exactamente lo que están buscando. ¿Estaría dispuesta a crear una línea exclusiva de manteles, servilletas, blusas y vestidos bordados para Liverpool? Esperanza sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. «Señorita Victoria, no sé si me está entendiendo. Yo ya no tengo taller, no tengo empleadas, apenas tengo esta máquina vieja. Eso no es problema, señora Esperanza. Liverpool está dispuesto a proporcionarle un espacio de trabajo completamente equipado, todos los materiales que necesite, y un equipo de costureras jóvenes que trabajen bajo su supervisión. Usted sería la maestra artesana, la que diseña y supervisa. Ellas serían sus manos multiplicadas». Victoria sacó un folder de su portafolios y lo colocó sobre la mesa. «La propuesta inicial es para una colección de 200 piezas, 50 manteles, 50 juegos de servilletas, 50 blusas y 50 vestidos. Todo bordado a mano, bajo su supervisión y con su firma». Esperanza abrió el folder con manos temblorosas. Dentro había bocetos de diseños, especificaciones de materiales y en la última página una cifra que la hizo marearse. $75,000, leyó en voz alta, sin poder creer lo que veían sus ojos. «Como anticipo del primer contrato, con posibilidad de renovación si la línea tiene éxito en el mercado. $75,000. No solo podría pagar todas sus deudas, sino que le quedaría dinero para empezar una nueva vida. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. «Señorita Victoria, esto debe ser un error. Nadie paga esas cantidades por el trabajo artesanal. Debe haber una confusión». «No hay ninguna confusión, señora Esperanza. Liverpool ha hecho estudios de mercado muy detallados. Hay una demanda creciente de productos artesanales auténticos, especialmente entre los mexicanos que viven en Estados Unidos y quieren conectar con sus raíces. Su trabajo tiene exactamente la calidad y autenticidad que están buscando». Victoria se inclinó hacia adelante con una expresión seria pero amable. «Además, si me permite ser personal, cuando investigamos su historia, descubrimos las dificultades que ha enfrentado. Liverpool también tiene un programa de responsabilidad social que busca apoyar a artesanos mayores que han perdido sus talleres. Este proyecto es beneficioso para todos. Usted recupera su lugar como artesana. Liverpool obtiene productos únicos y se preserva una tradición que se está perdiendo». Esa noche, después de que Victoria y su equipo se fueran, Esperanza se quedó sentada en su cocina mirando el contrato. Era real. Las cifras eran reales. La propuesta era genuina. Por primera vez en años, tenía una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar. Tomó la rosa que había bordado durante la demostración y la examinó bajo la luz de la lámpara. Era perfecta. Cada puntada estaba en su lugar. Cada pétalo tenía la curvatura exacta. Cada hoja mostraba la técnica que había perfeccionado durante décadas. Sus manos aún sabían crear belleza. Su mente aún tenía la sabiduría de generaciones de mujeres artesanas. Se arrodilló junto a su cama esa noche, sosteniendo la rosa bordada en sus manos. «Señor Jesús», susurró en la penumbra, «hace exactamente 24 horas estaba en tu iglesia pidiendo un milagro. No esperaba que llegara tan rápido,
No esperaba que fuera tan generoso. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en años eran lágrimas de gratitud y no de desesperación. Ahora entiendo que nunca me abandonaste. Cuando pensé que estaba más sola, tú ya estabas preparando este camino. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. 3 días después, Esperanza firmó el contrato en las oficinas corporativas de Liverpool en Santa Fe. Llevaba puesto el mejor vestido que había conservado, uno que ella misma había cosido años atrás y que aún le quedaba perfectamente. En sus manos llevaba la rosa bordada que había hecho para Victoria, ahora enmarcada como símbolo de su nuevo comienzo. Le asignaron un taller en un edificio moderno de la colonia Roma, a solo 5 cuadras de donde había estado su negocio original. Era más pequeño que el anterior, pero tenía todo lo que necesitaba: máquinas de coser industriales de última generación, mesas amplias para cortar tela, una zona de diseño con buena iluminación natural y un almacén para materiales. Su primera empleada fue Alejandra, una joven madre soltera de 25 años que había estudiado diseño textil, pero no había podido encontrar trabajo en su área. Su segunda empleada fue Carmen, una señora de 58 años que había perdido su empleo en una maquiladora y pensaba que ya nunca volvería a trabajar en lo que sabía hacer. «No es solo un taller», le dijo Esperanza a Victoria durante una entrevista de seguimiento 2 semanas después. «Es un lugar donde las mujeres que han perdido la esperanza pueden encontrarla otra vez. Es un lugar donde las tradiciones se preservan y se transmiten a nuevas generaciones». La primera colección se vendió completamente en 3 semanas. Las blusas bordadas se convirtieron en un éxito inesperado entre las jóvenes mexicanas que querían conectar con sus raíces culturales. Los manteles fueron los preferidos de restaurantes de alta cocina que buscaban crear ambientes auténticamente mexicanos. Las servilletas se agotaron tan rápido que tuvieron que hacer una segunda producción inmediatamente. Pero más allá del éxito comercial, Esperanza había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo: la certeza de que su vida aún tenía propósito, de que sus manos aún podían crear belleza, de que nunca estaba realmente sola mientras tuviera fe y voluntad de seguir intentando. 6 meses después de aquella oración desesperada en la iglesia de San Judas Tadeo, Bordados Esperanza, segunda época, tenía 12 empleadas y una lista de espera de 2 meses para pedidos personalizados. Esperanza había pagado todas sus deudas, se había mudado a un apartamento digno cerca del taller y había ahorrado suficiente dinero para traer a su nieto Sebastián de visita desde Houston. El día que Sebastián llegó al taller, Esperanza estaba bordando una nueva rosa, esta vez en una blusa blanca para una quinceañera llamada Sofía. Sus manos, que un año atrás temblaban de ansiedad y desesperación, ahora creaban belleza con la misma destreza y seguridad de siempre. «Abuela», dijo Sebastián mientras observaba el trabajo, «¿cómo supiste que todo iba a salir bien?». Esperanza dejó de coser y miró a su nieto con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No lo sabía, mi niño. Solo sabía que tenía que seguir intentando y que no estaba sola, aunque no pudiera verlo en ese momento». Le mostró la rosa que había bordado para la demostración de Victoria, ahora enmarcada en la pared principal del taller, junto a fotografías del taller original y del nuevo. «Esta rosa la hice el día después de mi oración más desesperada. No sabía que esa rosa cambiaría mi vida, pero ahora entiendo que cada puntada era una oración hecha visible». Un domingo por la mañana, 6 meses después del milagro, el padre Miguel invitó a Esperanza a compartir su testimonio en la misa de la parroquia de San Judas Tadeo. La iglesia estaba llena hasta el último rincón, con familias enteras que conocían su historia a través del documental de Televisa que se había transmitido en horario estelar. Esperanza subió al púlpito llevando un pequeño paquete envuelto en seda. Su voz era firme, pero llena de emoción cuando comenzó a hablar. «Hace exactamente 1 año, me arrodillé en esa primera banca», señaló hacia donde había orado aquella mañana desesperada, «y le pedí a Jesús que me ayudara porque ya no podía más. Tenía $52,000 en deudas y mi fe estaba tan quebrada como mi esperanza». Desenvolvió el paquete y mostró una imagen pequeña pero perfecta de San Judas Tadeo, bordada en seda dorada con hilos que brillaban como rayos de sol. «Esta imagen la bordé con mis propias manos para agradecerle a Dios, no solo por salvarme de las deudas,
sino por enseñarme que los milagros existen, pero no siempre llegan como los esperamos. La congregación escuchaba en silencio absoluto. Había mujeres llorando, hombres que asentían reconociendo sus propias luchas, jóvenes que tal vez por primera vez entendían que la fe podía ser algo más que una tradición vacía. El milagro no fue solo el dinero, continuó Esperanza, con voz cada vez más firme. El milagro fue recordar quién soy, recuperar mi propósito y descubrir que Dios nunca me había abandonado. Él puso ángeles en mi camino. Victoria, las trabajadoras sociales que no recuerdo haber conocido, mis nuevas empleadas, cada persona que creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Levantó la imagen bordada hacia el techo de la iglesia. A todos los que están pasando por momentos difíciles, quiero decirles que las deudas no definen su valor, los fracasos no determinan su futuro, y la edad nunca es una excusa para dejar de soñar. A los 73 años, Dios me dio una segunda oportunidad, no porque me la mereciera, sino porque Él tiene planes para cada uno de nosotros que van más allá de nuestro entendimiento. El aplauso fue espontáneo y duró varios minutos. Después de la misa, decenas de personas se acercaron para abrazarla, para agradecerle por compartir su historia, para pedirle consejos sobre sus propias batallas contra la desesperanza. Una joven madre le susurró al oído: «Señora Esperanza, también tengo deudas enormes y no sé qué hacer. Mi esposo perdió el trabajo y estamos a punto de perder nuestra casa». Esperanza le tomó las manos con la ternura de una abuela. «Hijita, haz lo que yo hice. Arrodíllate y pide ayuda con fe verdadera, pero después levántate y sigue trabajando. Dios ayuda a quien se ayuda, pero nunca abandona a quien confía en Él. Y recuerda, los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos». Hoy, 2 años después de aquella noche desesperada, Esperanza Morales tiene 3 talleres en diferentes colonias de Ciudad de México y una tienda en línea que vende sus productos por todo el país. Emplea a 32 mujeres, muchas de ellas madres solteras o adultas mayores, que habían perdido la esperanza de encontrar trabajo digno. Su colección, Raíces Mexicanas, se vende ahora en Liverpool Stores de todo México y ha comenzado a exportarse a Estados Unidos, Canadá y España. Pero más importante que el éxito comercial, Esperanza encontró algo que ningún dinero puede comprar: la certeza de que nunca está sola, de que cada puntada que da está guiada por manos divinas, de que su vida tiene un propósito que trasciende sus propias necesidades. Cada mañana, antes de abrir el taller principal, Esperanza borda una pequeña rosa en una tela cualquiera. No las vende, no las regala, simplemente las guarda en una caja especial que mantiene en su oficina. «Son mis rosas de gratitud», explica a quien pregunta. «Una por cada día que Dios me permite vivir esta segunda oportunidad que nunca creí posible». Si esta historia tocó tu corazón y quieres ver más testimonios reales de fe y superación, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que los milagros sí existen y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y recuerda, cuando te sientes perdido y las deudas parecen montañas imposibles de escalar, arrodíllate, pide ayuda con fe, pero después levántate y sigue bordando tu propia historia de milagros. Haz clic en el video que aparece en pantalla para acompañarnos en una nueva travesía llena de inspiración. En la descripción encontrarás información sobre organizaciones que ayudan a adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica, porque creemos que todos merecen una segunda oportunidad.